Amados hermanos, buenas tardes cada uno en esta tarde en la plaza. Es un gozo de estar aquí reunidos en su nombre otra vez presencialmente. Como hemos visto, estamos estudiando la primera carta de Juan y también hoy día nos toca el relato de capítulo 3. La semana pasada vimos los versículos anteriores en el mismo capítulo y hemos visto que en esta carta de Juan responde a un problema que está en la iglesia, porque algunos han salido de la iglesia y ya no creen en el Mesías, que es Jesucristo. Entonces este ha traído como un conflicto dentro de esta iglesia o grupo de iglesias y la carta es como una respuesta en esto. Entonces la semana pasada también hemos visto algunos versículos bastante claras y fuertes entre quiénes son los hijos de Dios y cuáles son los hijos del diablo. Entonces en toda esta carta tenemos algunos temas bastante blanco y negro, como la muerte y la vida, la luz y la oscuridad, y también la mentira y la verdad. Entonces hoy día también vamos a seguir en la misma línea, de acuerdo a los versículos que hemos leído. El primer versículo que nos tocó hoy día fue el 14, que dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces aquí podemos ver un concepto muy importante para nosotros. Nosotros creyentes hemos pasado de muerte a vida porque hemos aceptado el sacrificio de Jesús, y este hace que ahora estamos viviendo una vida con Él. Este es un concepto muy importante y este también nos transforma. Ahora amamos a los hermanos, y este también podemos ver en el mismo versículo que podemos saber que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Ya no estamos enojados, ya no odiamos a los hermanos. No, una característica de los creyentes es que aman. Y el amar podemos ver también que es un tema recurrente en esta carta. Por ejemplo, repito como los versículos de la vez pasada. En el versículo 10 y 11 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que ama a su hermano, que no ama a su hermano, no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces aquí tenemos los hijos de Dios y los hijos del diablo, una separación en los que practican el pecado y otros que hacen justicia porque son renacidos. Y después en el desarrollo de estos versículos, Juan da unos ejemplos de cómo se manifiesta este tipo de cosas. Primero da un ejemplo de que no debería ser. No puede ser que nosotros odiamos o no estamos enojados. En el versículo 15 leemos: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En los versículos anteriores de la semana pasada también vimos que Caín mató a su hermano. Y aquí hacemos una pequeña referencia también a eso. Y también podemos reconocer, podemos ver aquí que Juan conecta el odio con el homicidio. Entonces bastante fuerte.
al final el homicidio es algo que nace de nuestro corazón y el odio es del mismo fuente en el fondo. También Jesús hace más o menos la misma relación. En Mateo 5 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Este es el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que no podemos matar, está claro. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Entonces Jesús lo trae al corazón y dice que el enojo ya es un problema, porque estar enojado no es en base del amor que tenemos en Cristo, ¿no? Entonces si tenemos odio o si tenemos enojo en nuestro corazón, no es una característica que deberíamos tener como cristianos, como creyentes. Y no solamente hacia los hermanos, también podemos leer en Romanos, por ejemplo, en Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Todos los hombres. Tenemos que estar en paz en cuanto a depende de nosotros, con todos. Esto no quiere decir que otro no puede enojar con nosotros. De hecho, la Biblia también dice que otros van a enojar con nosotros porque somos de Cristo, ¿no? Pero si depende de nosotros, no podemos estar mal con nadie. Este es el primer ejemplo que Juan da, y el segundo ejemplo de amar a los hermanos es lo siguiente. Trata de nuestra actitud como hijo de Dios. En el versículo 16 y 17 leemos, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces aquí podemos ver la actitud que deberíamos tener. Recordamos aquí el Evangelio. Jesús fue enviado a esta tierra para dar su vida por nosotros. Y este no lo hizo porque nosotros teníamos méritos, porque nosotros hacíamos algo súper bueno y merecíamos estar con Él o estar con vida eterna. No, Él lo hizo no porque nosotros éramos tan buenos. Todos, de hecho, somos pecadores y nadie es bueno. Entonces Él vino para darnos vida, aunque estábamos muertos en pecados. Dice en Efesios, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Es efectivamente por gracia. Y nosotros tenemos que recordar esto también. Cuando pasa un hermano por una necesidad, necesitamos dar nuestra vida por él. ¿Y cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, en caso que se trata de una necesidad de una necesidad material, podemos dar de nuestros bienes, que es lo que tenemos, para ayudar. Y esta es una característica también de los hijos de Dios, porque si Dios trabaja en tu corazón, no puede ser que tú cierres tus ojos o como dice aquí, y cierra contra Él su corazón. No, si Dios mora en nosotros, de ahí Él hace que nosotros actuamos ante una necesidad de un hermano. Entonces, este también es una evidencia que somos hijos de Dios, porque cuando nosotros actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios, de ahí podemos ver dentro de nosotros que está actuando no nosotros, pero es Dios.
Después dice, hijitos míos, en 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Entonces, cuando practicamos eso, es no solamente confesar que somos creyentes y creemos en su sacrificio, no, esto significa también que actuamos, que nuestra forma de vivir está cambiando, nuestra actitud en la vida ya no es lo mismo. Entonces, con el ejemplo anterior, actuamos ante una necesidad. En otras palabras, como dice el 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino con hecho y en verdad. Entonces, vivir la vida cristiana significa que toda la vida es distinto. En todos los aspectos de la vida vamos a hacer lo que quiere Dios en las situaciones. Entonces es importante también conocer estos tipos de cosas, que no solamente los domingos que nos juntamos aquí, pero también el día de trabajo, el día quizás en el colegio, en Zoom, o en los videojuegos, o en la playa en la semana. Siempre deberíamos actuar como los hijos de Dios, ¿no? Después vienen algunos versículos que hablan del corazón de un creyente. Dice 20 y 21. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Igual estos versículos, en mi caso por lo menos, no fue tan fácil identificar de lo que quiere decir aquí. Y yo identifiqué dos formas de poder verlo. Porque el corazón humano, en primer lugar, yo creo que no es tan fácil de entender. Es bastante complejo los procesos que pasan ahí. Todo lo que sentimos, lo que creemos. Bueno, la palabra corazón en el texto en griego es cardia, y este significa mente, carácter, hombre interior, voluntad, intención, centro y espíritu. Entonces todo lo que pasa dentro de nosotros. En primer lugar, podemos identificar que dentro de nuestro corazón existe una guerra espiritual, existe la naturaleza antigua y existe también el Espíritu del Señor. También podemos ver que nosotros, desde que nacimos, tenemos una conciencia puesto ahí y también juega un rol en nuestro caminar con el Señor. Entonces estos dos aspectos vamos a identificar un poquito y viendo cómo se aplica en este texto. En primer lugar tenemos el conflicto interno que podemos experimentar. Bueno, el versículo dice, pues sí, nuestro corazón nos reprende. Hay momentos que nosotros no nos sentimos bien. Yo no creo que existen cristianos que todos los días tienen un buen día. Hay días en que no lo pasamos bien, hay también a veces tiempos más largos en que está complicado la cosa y nos cuesta, cuestionamos varias cosas. Nuestro propio corazón en estos tiempos también nos puede condenar. Podemos llegar hasta un momento que pensamos en darnos por vencido o no seguir más el camino con el Señor, ¿no? Porque o durante un mal día a veces no logramos en ver las promesas del Señor.
Pero ¿cómo puede ser que un corazón renovado nos puede condenar? Esta es la pregunta, porque uno quizás piense, bueno, somos renovados por el Señor y ahora somos victoriosos, andamos todos los días con gozo, pero en la misma Biblia también podemos identificar que hasta los héroes más grandes, como por ejemplo Pablo, tenía esta lucha en su interior también. Hablaba de su carne y el espíritu, que esta lucha es como algo real para cada cristiano, hasta el día que vamos a estar con el Señor. Entonces, en primer lugar, podemos saber que todos nosotros tenemos estos tipos de momentos. En Gálatas, Pablo también habla de eso, Gálatas 5, 16 a 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis, quisierais. Entonces, hay momentos que nuestro corazón no puede reprender y que perdemos o ya nos sentimos tan seguros en el Señor, dudamos que somos suficientes, dudamos sobre nuestro ministerio, por ejemplo en la iglesia, dudamos sobre nuestro rol como por ejemplo padre o hijo en una familia. Y pensamos ¿dónde está el Señor en todo eso? ¿No? Entonces, ¿qué tipo de soluciones o qué tipo de opciones tenemos ante una situación de este tipo? Yo identifiqué dos opciones. La opción 1 es que buscamos una solución en nuestro propio corazón. Y en vez de buscar la seguridad en el Señor. Este es que a veces hacemos en un momento así. Porque en vez de ir hacia el Señor podemos juzgar a otros. Identificar los errores del otro para sentirse mejor que el otro, por ejemplo. El orgullo. Recurramos a nuestros méritos o nuestros talentos y nos sentimos mejor que otro. También el ejemplo del anterior, podemos enojarnos porque pensamos que los demás deberían tratarnos bien, porque no nos tratan bien, es justificado estar enojado. También lo que hemos visto antes, la indiferencia ante una necesidad de un hermano, mejor me quedo en la cama, o mejor esta plata gasto en algo rico para mí mismo, ¿no? Estas son soluciones que a veces vemos y a veces también nos equivocamos en este sentido. Y este es porque nuestro corazón es engañoso. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, una solución mala es confiar en nuestro corazón. La opción 2 es no buscar la solución en nosotros mismos, pero en el Señor. Y fijar nuestros ojos en Cristo. La mejor parte del Evangelio es lo siguiente, la declaración objetiva del perdón a los rebeldes como nosotros. Si vienen y reciben a Cristo por fe, se salvan fuera de sí mismos. Tenemos que creer en las promesas del Señor. Si lo sentimos o no lo sentimos, no es relevante. A veces no nos sentimos bien, pero no se cambian las promesas del Señor.
Entonces, este es algo importante. Y además, la seguridad de nuestra salvación nos da el Espíritu Santo en nosotros. Porque aunque estamos desanimados o si nos cuesta las situaciones, si confiamos en las promesas, si anhelamos estar con Él, este también produce en nosotros un fruto. Aunque nos sentemos, no lo sentimos así, igual el querer estar con el Señor hace que damos fruto. Y este es el Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Entonces, este es el conflicto que podemos identificar en nuestro corazón. Y también hay otra forma de ver este versículo. Volvemos al versículo. Bueno, dice el versículo, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Entonces, en primer lugar, si nos encontramos en esta lucha espiritual, si duramos y todo, podemos saber que Dios es más grande. Él tiene el control y Él también sabe por lo que pasamos nosotros. Pero también hay veces que nuestro corazón nos reprende y puede ser que es nuestra conciencia o que es el Espíritu Santo que nos indica que estamos mal en cierta área. Y sobre este vamos a ver ahora un poco. Entonces, en la historia de la iglesia hay más personas que investigaron un poco acerca del tema de la conciencia. Porque todos nosotros en cierto modo tenemos una conciencia. Porque, aquí anoté que Tomás Aquinas dijo que la conciencia es la voz interna dada por Dios. Y también Juan Calvino creía que la conciencia es el sentido divino. Entonces, la conciencia es algo que Dios ha puesto en nosotros, en toda la humanidad. No solamente en los creyentes, en todos. Solamente a veces es un poco complicado la conciencia porque no es un estándar fijo. De hecho, con el tiempo puede cambiar nuestra conciencia porque nosotros humanos somos capaces de cambiar nuestros estándares de nuestra conciencia porque queremos vivir de nuestra manera y no de la manera de Dios. Y esta justamente también es la ironía y tragedia del pecado en nosotros. Cuanto más repetimos nuestros pecados, mayor es la culpa aumentado, ¿correcto? Pero menos se vuelve a sentir los dolores de culpa en nuestra conciencia. No sé si captan el concepto. Este es bastante importante. Entonces, al repetir los pecados, la primera vez quizás nos sentimos culpables por nuestra conciencia. Pero si lo repetimos vez a vez, después puede ser que llegamos a un punto que ya no sentimos casi nada. Ya no sentimos la culpa. Por ejemplo, para entender mejor el concepto, piense por ejemplo en escuchar música reggaetón con una letra que no está bien ante los ojos de Dios, porque hablan de un lenguaje sucio. Al escuchar este lenguaje en las canciones la primera vez, nuestra conciencia no podría decir, pucha, aquí no estamos bien. Pero el problema que a todos nosotros ha ocurrido en algún área es que igual nos vuelve a pasar y con el tiempo, si no lo cortamos, si no decimos, no, hasta aquí nomás con esta cuestión, y no, si no salimos de esto y en el fondo vamos repitiendo este pecado,
vamos a seguir escuchando esta música que no está bien y no construye, pero destruye. Y si no cortamos esto y seguimos escuchando, hasta un punto vamos a disfrutar de este tipo de música. Y vamos a bailarlo o vamos a hasta incluso practicar las cosas de infidelidad, lo que habla este tipo de música. Entonces, cuando llegamos a este punto, a lo mejor ya no sentimos nada. Y esta es una característica del pecado que después de un tiempo nos quita el sentimiento de culpabilidad. Y este es un problema, porque cuando nosotros llegamos al día final, al juicio final, puede ser que no nos sentimos culpables ante el Señor. Pero el Señor ante el Señor, Él ve lo que hemos hecho. No es solamente si nos sentimos bien haciéndolo, pero también fija sus leyes, ¿no? Entonces, este es un punto importante porque aunque nuestra conciencia ya no nos avisa, igual podemos estar bastante mal. Y este pasa porque nosotros humanos no queremos escuchar el juicio de nuestra conciencia. Queremos destruir el juicio de nuestra conciencia y esa es nuestra naturaleza. Entonces, por naturaleza intentamos que nuestra conciencia después ya nos acusa. Pero como lo había dicho, igual ante Dios estamos mal. Entonces, ¿qué es la solución para nuestra conciencia? Este es que nuestra conciencia haya sido capturada por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios pone sus estándares y también nos puede ayudar en tener una mejor conciencia o restaurar en algunos casos nuestra conciencia, si ya no sentimos esta culpa. Finalmente, nuestra conciencia entonces igual podemos ver como un regalo de Dios que nos ha dado a todos, pero nosotros humanos a querer vivir nuestra propia vida lo podemos destruir. La conciencia es algo valoroso igual, porque en el momento mismo ya nos advierte que podemos cometernos en algo que nos va a dar un problema mayor después en el juicio, ¿cierto? Y nos avisa antes del pecado. Bueno, lo que es importante ahí también para cuando Él nos advierte que estamos mal, aunque somos cristianos o no somos cristianos, también es una posibilidad de acercar al Señor. Porque cuando hemos cometido, por ejemplo, un error y la conciencia nos acusa, si el Espíritu Santo también nos convence del pecado, de ahí tenemos una oportunidad de arrepentirnos ante el Señor. Y cuando nos arrepentimos al Señor, Él siempre nos va a perdonar. Entonces, este también es un aspecto importante, cómo Dios puede trabajar en nuestros corazones. Porque el Espíritu Santo nos da convicción del pecado. Y esta convicción es con una forma de misericordia, porque Él siempre da como esta posibilidad que nos quiere perdonar. Él no nos quiere condenar, justamente por eso mandó su Hijo por nosotros,
para que nosotros podamos estar vivos con Él. Y por eso también es importante que valoramos las voces que escuchamos en nuestro corazón para que podamos estar alineados con el Señor. Y también es importante que recordamos o estudiamos su palabra para que podamos afinar mejor nuestro corazón. Podemos en este sentido quizá mejorar nuestra conciencia porque finalmente ya hemos visto que nuestra conciencia puede cambiar en el tiempo, por eso necesitamos como algo fijo, y esta es la palabra del Señor, y el Espíritu Santo también nos convence del pecado, o si estamos bien o si estamos mal. Entonces, si nuestro corazón nos reprende, es una oportunidad de acercar al Señor y arrepentirnos, creer en su sacrificio. Este es un punto importante. Y mayor que nuestro corazón es Dios, Él sabe todas las cosas. Él sabe todo lo que pasa en nuestro corazón y Él nos puede sanar también, nos puede salvar, nos puede dar esta vida eterna que Él ha prometido en la Biblia, al creer en su nombre, al creer en su sacrificio en la cruz. Después en los versículos 22 a 24 leemos: y cualquiera cosa que pidiéramos y la recibiéramos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, cuando nosotros arreglamos nuestra relación con Él, cuando nosotros estamos alineados con el Señor, que confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, creemos en sus promesas, en el fondo lo que nosotros estamos viviendo es algo alineado con el Señor. Nosotros deberíamos en este sentido tener la misma voluntad del Señor, y si pasa eso, todo lo que nosotros pedimos vamos a recibir, porque vamos a pedir justamente las cosas que Dios pone en nuestro corazón. Y este es tan importante, que estamos alineados con el Señor, porque también de ahí podemos ver cómo Dios obra. El 23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amamos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces ahí importante otra vez, creer en el nombre del Hijo de Jesucristo, porque Él vino por nosotros y hizo el sacrificio perfecto en la cruz. Y hacemos que amamos, ya no escogemos esta opción 1, que buscamos una seguridad en otras cosas que el Señor. No, creemos en su sacrificio, creemos en Él y vivimos la vida con Él, ponemos nuestra confianza en Él y alineamos nuestra voluntad con lo que Él quiere. Y por último dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, un aspecto importante como nosotros cristianos, que tomamos sus mandamientos en serio. Él nos ha dado una conciencia, nos ha dado el Espíritu Santo que trabaja en nosotros, pero también es importante la palabra del Señor con sus mandamientos, porque nos ayuda también en saber lo que exactamente es la voluntad de Él. De esta forma podemos permanecer en Él y tenemos el Espíritu Santo, que es la garantía también para que nosotros vamos a estar con Él ahora y para siempre.
porque Él va a producir el fruto en nosotros y la buena obra, que es un producto de lo que Dios ha dado en nuestro corazón. Entonces, para concluir, deberíamos buscar siempre la confianza en el Señor. Confiamos en Él, aunque lo sentimos o no lo sentimos. Cuando pasamos un día malo, tenemos que controlar nuestra mente y fijarnos en las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra. Nos recuerda también de nuestra identidad, porque somos hijos de Él cuando hemos creído en su nombre, cuando hemos puesto esta confianza en Él. Entonces, recordando esta identidad, no pasa nada, o no importa si llega una situación complicada o si nos sentimos bastante mal por un tiempo. Podemos estar fijos en sus promesas y en nuestra identidad como hijo. Y podemos recordar también dentro de situaciones difíciles y pruebas que Cristo nos compró con su sangre y este sacrificio nos declara libre y nos acepta como hijos. Entonces, si nuestro corazón nos acusa, o si el diablo nos acusa en nuestro corazón y nos surge diferentes dudas, podemos recordar este sacrificio que es afuera de nosotros y que es hecho para nosotros, para estar con Él. También un pequeño mensaje para quizás los que todavía no han entregado su vida al Señor y han puesto su confianza en el sacrificio de Jesús. Es importante considerar esta conciencia que Dios te ha dado. Quizás has sentido también alguna vez que te metiste en algo que no se sentía bien con eso. El Señor quizás en esta tarde también habla en tu corazón y te invita a arrepentirse por todo lo que hicimos mal y aceptar este sacrificio, porque Él nos quiere dar una vida con gozo y con victoria sobre el pecado y Él quiere que nosotros podemos vivir esta vida junto con Él. Entonces, con estas palabras quería bendecir a cada uno de ustedes y quería cerrar este tiempo en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque te podemos conocer cada vez un poco mejor y quiero orar por cada uno para que podamos poner en cualquier circunstancia nuestra confianza en ti, que pedimos, Señor, que tú puedas controlar nuestra mente y que podemos recordar ante una situación compleja tus promesas. También oramos, Señor, para que tú nos convences del pecado y que podemos arrepentirnos ante ti cuando hemos cometido algún error, Señor. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudas en este paso o cada vez de confiar nuevamente en ti, o quizás la primera vez que podemos entregar nuestra vida a ti. Y damos gracias porque por todo lo que hemos recibido por gracia, porque nosotros no tenemos ningún derecho a la salvación o la vida contigo, pero damos gracias porque tú nos amaste primero
y por eso también nosotros podemos amar a los hermanos y también podemos estar en paz en cuanto depende de nosotros con todos los hombres. Damos gracias por eso, por tu sacrificio y porque tú has hecho en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.